Shabbat Shalom, esta es la congregación Beit Tefilá del sector Candelaria en Arecibo. Una vez más, estamos reunidos dándole toda honra a nuestro Abba Kadosh y para discutir una parashá, la parashá número 15, la cual es la parashá Bo. Esta parashá significa ven, no dice ve, sino dice ven. ¿Por qué dice ven? Porque Abba Kadosh iba a ir con Moshe, él no iba a ir solo, él iba a ir con ellos. En la introducción que siempre hacemos, hablamos sobre que después que Moshe advirtiera a Paró que al día siguiente una plaga de langostas destruiría las cosechas de Egipto, los cortesanos lo instaron a que permitiera la partida de los israelitas varones. Sin embargo, Moshe y Aarón insistieron que se autorizara a salir también a las mujeres, a los niños y los rebaños. Como resultado, ¿qué pasó con ellos? Fueron expulsados del recinto de Paró. Al día siguiente, Moshe extendió su bastón y un viento del este trajo a Egipto una plaga de langostas que devoraron la vegetación del país. Después de presenciar este desastre, el faraón admitió su error y rogó a Moshe y Aarón que oraran para la eliminación de la plaga. Y así lo hicieron, y un fuerte viento del oeste arrastró las langostas hacia el Mar Rojo. Sin embargo, Paró retornó una vez más su obstinada negativa. Entonces Moshe produjo la plaga siguiente, una total oscuridad que envolvió la tierra de Egipto durante 6 días. Durante 3 de ellos, los egipcios ni siquiera pudieron moverse. Solo los israelitas tenían luz en sus viviendas. Entonces el caos resultante de esa pesadilla fue demasiado para el faraón, quien ofreció dejar que partieran los israelitas, hombres y niños, siempre que dejaran los rebaños como garantía de que regresarían. Moshe rechazó esta condición y Paró le prohibió que apareciera de nuevo ante su presencia, y Moshe le replicó que habría una plaga final de efectos devastadores y ella le costaría la vida a todos los primogénitos egipcios. Moshe y Aarón entonces partieron por última vez. Yahweh informó a Moshe que la redención estaba próxima y que de allí en adelante el año comenzaría en el mes de la liberación, en el mes de Nisan. El 10º día de este mes, cada jefe de familia debía apartar un cordero macho sin defecto para mantenerlos hasta la noche del día 14º, ocasión en la que debía ser sacrificado. Parte de la sangre sería salpicada sobre el marco de la puerta de toda casa yahudí como señal de que sus habitantes eran israelitas. Esa noche la carne del sacrificio debía ser comida cuando estuviera asada con lejen sin leudar, con pan sin levadura y hierbas amargas. Todo lo que quedara en la mañana debía ser quemado, mas aún era menester comer apresuradamente, y los comensales debían estar preparados para iniciar un viaje. Y aquella sería la noche en que Yahweh eliminaría a todos los primogénitos de Egipto, con excepción de los que estaban en casas salpicadas con sangre del cordero. Desde entonces esa fiesta ha sido observada anualmente como Pesach y es un permanente recordatorio de la liberación de Egipto. Durante 7 días se comería pan ácimo, pan matzá, y los días 1 y 7 de la fiesta debían ser observados como una asamblea sagrada con prohibición de hacer cualquier trabajo. El sacrificio de las ofrendas de Pesach debía ser observado en Canaán después de la conquista, y su significación debía ser explicada a las generaciones siguientes. Exactamente a medianoche Yahweh eliminó a todos los primogénitos egipcios, tanto hombres como animales. Y Paró y sus compatriotas se levantaron en mitad de la noche para lamentarse amargamente por las pérdidas de vida. Pidió entonces a los israelitas que partieran, no ya como una orden real, sino con un dejo de sometimiento tal como Yahweh lo había anticipado. Los israelitas partieron con tal apresuramiento que la masa del pan del lejen con levadura no tuvo tiempo de leudar.
Desde entonces, para conmemorar este hecho, los Yahudim han estado comiendo pan ácimo o matzá en Pesach. Y eran 600,000 hombres los que comenzaron el viaje y llevaron con ellos sus esposas e hijos, y también transportaban una gran cantidad de oro y plata que los egipcios les habían entregado. Los israelitas recibieron orden de llevar un Corbán Pesach el 14 de Nisan de cada año. También se les ordenó que redimieran a sus hijos primogénitos, varones en todas las generaciones futuras, y que usarían los tefilín, las filacterias, como señal en tu mano y como recordatorio entre tus ojos, para que no olvidaran la salvación de los israelitas en Egipto. Esta es una introducción sobre lo que vamos a hablar desde el capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 13, 16, que es lo que comprende la parashá en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo. Entramos entonces de lleno a la parashá en el capítulo 10 y versículo 1. Dice: entonces Yahweh dijo a Moshe: preséntate a Faraón, porque yo he hecho pesado su corazón y el corazón de su siervo para mostrar estas señales mías en medio de ellos. La palabra hebrea que ha sido traducida como preséntate es bo, que significa ven. Y esto nos enseña que el poderoso invitó a Moshe a ir acompañado por él. Un siervo de Abba no hace las cosas por sí mismo, sino en colaboración con ¿qué? Con nuestro Padre Celestial. No toma iniciativas propias, sino siempre en relación con Abba, con lo que Él dice y con lo que Él hace. Si nosotros tomamos decisiones sin consultar con el Eterno, podemos sufrir entonces graves consecuencias, como está escrito en el libro de Yehoshua, capítulo 9, versículo 14. Dice: y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo de Yahweh. O sea que usted no puede hacer nada sin consultar a su padre. Y si su Abba dice ve, tú ve. Y si te dice no vayas, no vas. Pero a veces nosotros somos tan intensos en las cosas, en las decisiones que tomamos, que queremos que si yo le oro ahora, que me conteste 5 minutos. Y eso no es así. El poderoso hace las cosas ordenadamente. Y cuando Él te envía en su voluntad perfecta. Pero cuando tú comienzas a insistir, Él te envía en su voluntad ¿qué? Permisible. Y después cuando te pasen cosas, pero tú me dijiste, ¿no? Tú fuiste el que quisiste y no esperaste mi voluntad perfecta. En el capítulo 10 y versículo 2 dice: y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto como me he burlado de los egipcios y como he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy Yahweh Sebaot. Dado que la Torah nos dice que relatemos a nuestros hijos y nietos lo que ocurrió en Egipto, no tendría que haber dicho Bayedu. ¿Qué significa eso? Y entonces ellos sabrán. Los padres están obligados a enseñar a sus hijos acerca de Yahweh y aumentar y fortalecer su fe en Él. ¿Por qué? Porque sus esfuerzos traen recompensa doble. Número 1, finalmente su trabajo rendirá fruto y ellos merecerán tener hijos que estarán unidos a Elohim. Número 2, a través de enseñar y hablar a los hijos, los padres también experimentarán un aumento y fortalecimiento de su fe. Por tanto, los padres tienen la responsabilidad de enseñar a los hijos acerca de lo que el poderoso ha hecho en sus vidas y especialmente lo que pasó con la salida de Egipto. Esta salida simboliza, ¿qué simboliza? La liberación del Hasatán, del pecado y el mundo por medio de Yeshua el Mashiach. Y hay que contar a los hijos nuestra experiencia de la salvación por medio del Mashiach. Los padres tienen que transmitir estas verdades a sus hijos. Este texto también nos enseña que los abuelos tienen la obligación de contar a sus nietos acerca de la redención del Eterno. La tarea de transmitir la fe hebrea
no cae solamente sobre los padres, sino también sobre los abuelos, como está escrito en donde, Joel capítulo 1, versículo 3. Contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. O sea que los abuelos también tienen que un mandato a contarle, porque si el padre no le habla sobre Abacadosh, pues entonces los abuelos tienen que hablarle y fortalecer su emuná sobre el poderoso. En el Salmo 78, versículos 2 al 8, ese me pareció interesante, dice: en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas de Yahweh, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley, una Torah en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, y aún los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos para que ellos pusieran su confianza en Yahweh. Y no se olvidarán de las obras de Elohim, sino que guardarán sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Elohim. La tradición de pasar la revelación de padres a hijos es la que ha mantenido vivo el pueblo de Israel a lo largo de todas las generaciones, y es parte de la misma declaración de fe hebrea, como está escrito en Devarim, capítulo 6, versículos 6 al 7, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si los padres dejan que otros se encarguen de la educación espiritual de sus hijos, no han cumplido con esta responsabilidad. Tanto los padres como los hijos tienen la necesidad de esta transmisión. Los padres necesitan recordar y exaltar al poderoso por los milagros que han vivido y pasar estas experiencias a sus hijos y a sus nietos. Y ellos, a su vez, recibirán y serán conscientes de una herencia espiritual que es capaz de producir en ellos una confianza profunda en nuestro Abba. Un padre debe leer las escrituras todos los días a sus hijos mientras estén viviendo bajo su techo, y así levantará una generación de Kadoshim. Pero si no leen la escritura y lo único que tienen es Facebook, tienen TikTok, tienen Netflix, tienen esto, tienen aquello, ay, es porque a ellos no les gusta, porque ellos no quieren, ellos no se mandan. Ellos hacen lo que usted diga. No hay teléfono, no hay nada. Esto es lo que vamos a hacer, vamos a leer Torah, y ellos lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque ellos son menores y ellos no son los que mandan. Entonces, transmítale la palabra de Yahweh, transmítale la emuná en Abacadosh, transmítale los milagros que el poderoso hizo, pero no le permita que se le transmitan a ellos cosas negativas del lado oscuro, estando en donde, estando en televisión, estando en teléfono, estando en iPad, estando en cuatro cosas que no son agradables a la vista de nuestro Abacadosh en estos días. Y muchos dirán, ay no, pero es que ellos tienen que tener el esparcimiento. Vamos a leer en la Torah a ver si los niños de Israel tenían esparcimiento. ¿Qué esparcimiento tenía? Torah. Los niños de israelitas a los 5 años ya ellos se saben montones de versos y montones de capítulos de los libros de los salmos. Y se saben desde Bereshit hasta Devarim. ¿Por qué? Estudiando Torah. Ah, no, pero eso es ellos allá, ¿no? ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Nosotros tenemos que hacer eso. Lo que pasa es que entonces cuando llega la vagancia a nuestras vidas, tampoco nosotros como adultos lo hacemos. Y nos dejamos ir por la pereza. Y nos quedamos ahí, ay sí, ahorita esto, aquello. Ah, no, que ya ellos están grandes. Ah, no, que ellos pueden decidir. Yahweh
te va a llamar a cuentas. Por cada hijo que tú tienes, Yahweh te va a llamar a cuenta de lo que tú le hablas y de lo que tú les permites hacer. Por tanto, sé diligente, como dice la Escritura, y ponte a enseñarle la palabra, como dice ahí en el libro de quién, el que acabamos de leer. ¿De dónde? De Josué. ¿Qué dice? Que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente enséñaselas a tus hijos. Habla de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por ahí por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Qué quiere decir eso? Palabra en todo momento, palabra todo el tiempo, dándole siempre toda honra a nuestro Abacadosh. Capítulo 10 y versículo 9. Dice: y Moshe respondió: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestras ovejas, nuestras vacadas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta a Hashem. Este versículo nos enseña que hay 3 cosas que son necesarias para que se pueda celebrar una fiesta para nuestro Abacadosh. Número 1, la libertad. Si usted no es libre, usted no puede celebrarle fiesta a Abba. Número 2, la familia. Y número 3, un sacrificio. Sin estos 3 no es posible celebrar una verdadera fiesta a nuestro Abacadosh. Usted aquí, su hijo por allá, por el otro lado, no quieren celebrar, no quieren hacer nada. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hay que tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque el poderoso nos envía a celebrarle fiesta, y cuando nos envía a celebrar fiesta, debemos estar todos. ¿Qué pasó? Moshe dijo: no, yo no me voy a llevar solamente a los hombres, tiene que estar la familia completa, el hombre, el esposo, los hijos, para poder celebrarle fiesta a Abacadosh. En el capítulo 10 y versículo 14, las langostas estuvieron sobre toda la tierra de Egipto, dice, y reposaron en todas las fronteras de Egipto, y eran muy numerosas. Nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habría después. O sea, quédese tranquilo porque no la va a ver después. En el libro de Apocalipsis dice que van a haber langostas, pero no de esta manera. Esto es una cosa bien terrible. ¿Por qué la Torá repite todas las fronteras de Egipto si ya dijo que las langostas estuvieron sobre toda la tierra de Egipto? Es una buena pregunta. ¿Por qué va a estar sobre toda la frontera de Egipto? Los israelitas vivían en la ciudad de Goshen y no fueron afectados por ninguna de las plagas. Las langostas fueron enviadas para destruir toda aquella vegetación que no había sido destruida por el granizo, sabiendo que muy pronto los israelitas dejarían Egipto. ¿Qué hace Abba? Envió a las langostas. Entonces ellas cubrieron a Egipto de frontera a frontera, incluyendo a Goshen, para asegurarse que los egipcios no tendrían beneficio de los campos israelitas en Goshen. Porque cuando ellos salieran, lo que estaba quedado vivo, pues entonces ¿qué iba a pasar? Ellos iban ahí a meter las manos. Pues Abba se aseguró de que ellos no se quedaran con nada. Capítulo 10 y versículo 22 dice: y dijo Yahweh a Moshe: extiende tu mano hacia los Shamayim, y habrá oscuridad sobre la Ares de Egipto, y la oscuridad será palpable. ¿Qué es palpable? Que la podían tocar. La plaga de la oscuridad. La oscuridad se volvió materia, algo tangible, dice Rashi, porque dice que se volvió palpable. Usted no puede tocar la oscuridad, pero dice que estuvo tan densa que la palpaban. ¿Por qué hubo una plaga de oscuridad? Usted no se hace esa pregunta. ¿Por qué hubo una plaga de oscuridad? ¿Por qué? Porque habían israelitas malvados que se negaban a salir de Egipto.
Y ellos murieron durante la plaga de la oscuridad y fueron enterrados en ese momento para que los egipcios no vieran que los israelitas estaban también sufriendo, según Éxodo 10:22. Hay un cuerpo y hay una alma, hay materia y hay forma, hay oscuridad y hay luz, hay muerte y hay vida. Y los primeros elementos de cada par corresponden a un solo y mismo concepto, al igual que los segundos. Aquellos que buscan lo material, que es el cuerpo, corren en verdad detrás de la materia y de la oscuridad. Y aquellos que buscan la espiritualidad merecen la forma y la luz. Por lo tanto, los egipcios que estaban hundidos en los placeres corporales sintieron literalmente la oscuridad que los rodeaba. Y los israelitas que eran malvados, que no querían dejar el estilo de vida materialista de Egipto, ellos fallecieron. Dado que la materia, el cuerpo, la oscuridad y la muerte son un solo concepto. Pero aquellos israelitas que buscaron la espiritualidad y esperaron la salvación, ellos tuvieron luz en sus hogares. ¿Por qué? Pues la espiritualidad y la luz son ¿qué? Son sinónimos. Y en verdad merecieron ¿qué? Merecieron la luz del futuro, que es similar a la luz de la creación que envolvió al mundo entero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto está en Bereshit capítulo 1, versículo 3. En el capítulo 10 y versículo 23 dice: no se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días. Mire, nosotros leemos esto, pero no nos damos de cuenta de lo que estamos leyendo. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. No se veían unos a otros. Las tinieblas no fueron de la clase que nosotros las conocemos, sino que no hubo manera de obtener luz. Y aunque encendía fuego, no emitía luz, porque eran tinieblas compactas, de manera que nadie se podía mover de un lugar a otro. Todos estaban quietos en sus lugares durante 3 días, pero los hijos de Israel tenían luz en sus hogares. Usted sabe lo que es que usted no se puede mover durante 3 días, porque todo está oscuro, porque usted no ve nada. Y entonces usted pregunta, ¿y las necesidades? Pues ahí mismo porque no te podías mover. Entonces esto nos enseña que los hijos de luz andamos en luz y los hijos de las tinieblas están esclavizados por las tinieblas. Y hay 2 reinos espirituales: el reino de luz, donde gobierna Abacadosh sobre los que andan en la obediencia, y el reino de tinieblas, donde reina el Hasatán sobre los que andan en la desobediencia. Los que se encuentran en el reino de tinieblas podrán pasar de allí al reino de luz, como está escrito en el Salmo 107, 10 al 15. Dice: moradores de tiniebla y de sombra de muerte, prisioneros en miserias y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Yahweh y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló pues sus corazones con trabajo, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces, en su angustia clamaron a Yahweh y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió sus ataduras. Entonces den Hanán, den gracias a Yahweh por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos de los hombres. También en Hechos capítulos 26, 18 está escrito: para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Hasatán a Elohim, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecado y herencia entre los que han santificado, o han sido apartados, o han sido separados. Primero de Kefas 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real Kohanim, nación Kadosh, pueblo adquirido para posesión de Elohim, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable.
sigue en Colosenses capítulo 1:13. Ay, pero ¿por qué usted lee esas cosas? Bueno, porque la Escritura nos habla al referente de que tú estabas en tiniebla y entonces pasas a luz. Ahí dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En Primera de Tesalonicenses 5:5 también dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. En el 11:7, pero contra los hijos de Israel, ¿qué va a haber? Luz. Nosotros tendremos ¿qué? Tendremos luz cuando obedecemos las Escrituras, cuando obedecemos su palabra, cuando caminamos en obediencia, porque dice que es mejor que la obediencia que el sacrificio. Bendito el que vive. Y continuamos. En el capítulo 11 de Shemot, versículo 7 dice, pero contra los hijos de Israel ni un perro afilará su lengua. Y usted dice, ¿y había perros en Egipto? Usted ve los jeroglíficos y ellos tienen, ¿verdad?, los perros. En la Parashá, la Torah nos cuenta sobre un acto heroico que hicieron los perros de Egipcio en el momento en que Israel iba a salir de Egipto para siempre. Escribiendo la Torah lo siguiente, y a todo hijo de Israel no hubo perro que le haya ladrado. Entonces, ¿cuál es el acto tan heroico que hay por parte de los perros? La Gemara Masel trae que si escuchas los perros llorando, quiere decir que el ángel de la muerte está rondando por la ciudad. Eso yo lo aprendí desde chiquita. Cuando escuchaba al perro, como si estuviera llorando cuando aullan, y ladra, y ladra, y ladra, y ladra. Y yo te digo, ¿pero qué le pasa a este perro que no se calla la boca? ¿Y por qué estar así? Porque lo que pasa es que ellos ven el ángel de la muerte. Entonces explica el libro Torah Haim que Kadosh Baruj Hu le creó al perro un sentido especial para dictar cuando el ángel de la muerte anda rondando por la ciudad, y eso causa que se ponga inquieto el perro. Y al saber esto podemos entender cuál fue el acto tan heroico de parte de los perros en la salida de Egipto. Cuando el pueblo de Israel salió y los perros no ladraron. Lo acabamos de leer ahí en el texto. Y es que a pesar de que el ángel de la muerte estaba rondando aquella noche por Egipto, lo cual la Gemara nos explica que es un factor el cual causa que los perros lloren, ladren y se pongan inquietos, igual así, los perros supieron aguantarse y dominar su instinto, quedándose como absolutamente callados. Lo cual es un acto heroico, ya que de no haberlo hecho, en vez de eso, haberse puesto a ladrar o a llorar o a estar inquieto, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, aquello hubiera despertado a los egipcios y hubiera retrasado o afectado de alguna forma la salida de Egipto. Pero el hecho de que hubieran permanecido callados es lo que ayudó a que Israel pudiera salir rápidamente de Egipto y con absoluta calma. El perro representa el Sehut Avot, el mérito de los padres, ya que los perros supieron dominar su instinto y no ladrar cuando Israel salió de Egipto. La Torá nos dio una mitzvah de que por el resto de las generaciones no comerán carne telefa, que es carne sacrificada, sino que se la darán al perro, y por el resto de las generaciones los perros gozan de comer carne, gracias a que los padres, ¿qué hicieron? Supieron quedarse callados y controlarse en el momento que era más difícil hacerlo, aguantándose y yendo en contra de su naturaleza en que Israel salió de Egipto. Habían tenido éxito y ahora podemos entender que hay algo que debemos aprender de este acto heroico, lo cual tiene que ver con la importancia del mérito de los padres. Y es que debemos tener muy claro que nuestros actos heroicos de hoy van a darle el mérito al resto de nuestras generaciones. Nuestros actos heroicos de hoy es que saber aguantarnos,
saber controlarnos y no hacer cosas que nuestro instinto nos esté impulsando a hacer y que sepamos que no es correcto, que va a causar que ese medio se cuide y lo gocen el resto de nuestras generaciones. Lo cual significa que cada uno de nosotros tiene una tremenda responsabilidad en nuestras manos sobre nuestra familia y descendientes, y también tenemos en nuestras manos una tremenda oportunidad. Si los perros se pudieron aguantar, como dice ahí que ningún perro le ladró, entonces nosotros también podemos ¿qué? Aguantarnos ¿en qué? Controlarnos en no hacer ¿qué? No hacer cosas que nuestro instinto nos impulse. Porque muchas veces muchas personas actúan ¿por qué? Por instinto. En el capítulo 12, versículo 2 dice: este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del mes de Abib, según el 13:4. Ha sido establecido por el Poderoso como el primero de los meses del año. Y este mes coincide más o menos con la última mitad de marzo y la primera mitad de abril, según el calendario romano. La palabra Abib significa espigas verdes. En la Edad Media tomó el significado de primavera y así es usada en el hebreo moderno. En el mes de las espigas verdes, el de la primavera, el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Es el qué? Este es el mes de la redención. La redención es el inicio del programa de salvación de nuestro Abba Kadosh. Todo empieza con el sacrificio del Cordero, cuya sangre libera de la muerte. Y después viene la libertad de la esclavitud. Todo el programa de salvación está revelado en la fiesta de nuestro Abba, y por esto este mes tiene que ser el primero del año para que el programa esté en el orden correcto. Y al alterar este orden de los meses se altera el plan de redención del Creador y no se entenderá. Por eso vemos que las otras escuelas celebran las fiestas cuando ellos entienden. Entonces, hay una fiesta anual establecida en la Torá para ese día, llamada ¿qué? Yom Teruah, el día del clamor o de alarma. La Torá dice que para vosotros, es decir, para los hijos de Israel, el mes de Abib es el primero del año. La expresión para vosotros nos da a entender que no es así para otros. Desde el principio, los pueblos de las naciones contaron los meses desde el día de la creación de Adán, el primer día del primer mes. Entonces ahora el Poderoso dice para vosotros, dando a entender que para otros no va a ser. Entonces ellos seguirán contando de otra manera. Y antes de la salida de Egipto, los hijos de Israel no celebraban el mes de Abib como el primero del año. Pero cuando el Poderoso empieza su programa de redención, todo cambió. El mes que fue el primero, de repente es considerado como el séptimo. Tishri, que antes era el primer mes, llega a ser ahora el séptimo para vosotros. ¿Por qué? Es así, pero los demás no lo van a ver así, porque no son parte de la gran redención. El Poderoso cambió los meses. En el capítulo 12 y versículo 5 dice: el cordero será un macho sin defecto, de un año lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. La palabra hebrea para cordero es se, S acentuada, se, que significa la cría de la oveja o de la cabra. Aquí que el cordero podría ser de cualquiera de estas dos clases de animales. El cabrito conecta el sacrificio de Pesach con Yom Kippur, cuando se sacrifican dos machos cabríos que llevan el pecado de los hijos de Israel. El día 10 del primer mes tiene un reflejo en el día 10 del séptimo mes, Yom Kippur, que es el día
de la expiación según Levítico 16. De esto aprendemos que el Mashiach sufriente hace las dos funciones, de cordero y de macho cabrío, de morir para liberar a los primogénitos de la muerte y para quitar el pecado del pueblo. Y por esto el rabino Yohanan ben Zeharia exclamó proféticamente cuando vio a Yeshua, como está escrito en Juan, Yohanan 1:29, que dice: he ahí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. El Cordero alude al sacrificio de Pesach, que no quitaba el pecado, sino que lo liberaba de la muerte. Y la frase que dice que quita el pecado del mundo hace alusión al sacrificio de Yom Kippur. Cuando dice macho, el cordero tenía que ser macho para simbolizar a un varón que fue Yeshua. Sin defecto, el cordero tenía que ser sin defecto para simbolizar a Yeshua, que no tenía pecado ni pecados, como está escrito en Primera de Kefas 1:18 al 20, ¿qué dice? Sabiendo que no fuiste redimido de vuestra mala manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Mashiach. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. ¿Cuántos aceptan esa palabra? Amén. La sangre de Mashiach nos cubra. Continuamos en el capítulo 2 y versículo 7. Y tomarán parte de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Mesirat Nefesh. Mesirat Nefesh. Ofrenda de la vida por Yahweh. Yahweh estaba dispuesto a salvar a los israelitas del cautiverio egipcio. Pero ¿estaban los israelitas preparados para aceptar al poderoso como su Elohim? ¿Cómo podría Yahweh estar seguro de la lealtad israelita si el hombre tiene libre albedrío? Son preguntas que nos hacemos. Realmente había solo una forma de asegurarse. Si los israelitas ofrendaban sus propias vidas por la palabra de Yahweh, serían dignos de su ayuda. Fue por esta razón que Yahweh les pidió que prepararan públicamente el Corbán Pesach, el sacrificio pascual. Primero debían procurar el cordero, luego llevarlo por las calles y después de sacrificarlo, salpicar con su sangre los marcos de sus puertas. La razón para este notable proceso fue el cordero, que era considerado un dios para los egipcios. Y usted dice: no, pero ¿cómo me iban a... ¿por dónde iban a caminar si no iban por las calles con los corderos? ¿Por dónde ellos iban a caminar? Y los egipcios, viendo eso, que llevaban a su dios, solo alguien dispuesto a corregir un serio riesgo, enfrentar la posible hostilidad de los egipcios al sacrificar a su dios, demostraría su adhesión a los mandamientos de nuestro Creador. Al ofrendar el Corbán Pesach, los israelitas probaron que merecían su liberación de Egipto. Además, el Corbán tuvo el efecto beneficioso de recordar a Yahweh que otro judío más había ofrecido su progenie y su felicidad. ¿Quién fue? ¿Quién hizo eso? Abraham Avinu. Fue Abraham quien voluntariamente accedió a sacrificar a su hijo Isaac, y este en persona ayudó en los preparativos para su propio sacrificio, porque él llevaba la leña. Los israelitas demostraron que estaban dispuestos a morir por el Kadosh Baruj Hu también. Además, la sangre del Corbán de Pesach, salpicada por los israelitas en el marco de sus puertas, señalaba que dentro de la casa vivía una familia israelita que no debía ser dañada por Makat Behorot. Makat Behorot. ¿Qué es Makat Behorot? Muerte de los primogénitos. ¿Por qué? Por haber cumplido la mitzvah del Corbán Pesach, los israelitas se salvaron de una gran tragedia. Así que Rabbi Hanania ben Akashia dijo: el Kadosh Baruj Hu deseaba darle a Israel una oportunidad de mérito. En consecuencia,
acumuló sobre ellos Torah y mitzvot. Continuaba en el capítulo 12 y versículo 11 y dice: y de esta manera lo comerás, ceñido vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente, es el Pesaj de Abba, de Yahweh. Los israelitas ofrecieron el cordero de Pesaj en el corazón de Egipto, una tierra plagada de idolatría. Y debido a su coraje y autosacrificio, esta ofrenda ascendió a Yahweh y permitió su revelación. El maror son hierbas amargas que comieron junto con el cordero de Pesaj, según Éxodo 12:8. Implicaba el mensaje de que es posible obtener una revelación de la divinidad si uno está dispuesto a sacrificarse por ello. Cuando dice es quemada en el fuego, dado que el fuego representa ¿qué? El fuego del juicio. Entonces la palabra hebrea Pesaj viene de la raíz pasaj, que significa pasar por encima, saltar. ¿En qué? En alusión a que Abba saltó por encima de las casas de los hijos de Israel sin hacerles daño cuando mató a todos los primogénitos de Egipto. Y también la palabra Pesaj se refiere en primer lugar al animal sacrificado. Por esto el día de Pesaj, que es en el primer lugar el 14 de Nisan, cuando se sacrifica el animal, como está escrito en Números capítulo 33 versículo 3, que dice: el mes primero partieron de Ramsés, el día 15 del mes primero, el día después del Pesaj, los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. En Yehoshua, Josué 5, 10 al 11, estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron el Pesaj, ¿en qué día? En el día 14 del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó, y el día después del Pesaj, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. O sea que en Éxodo 34:25 vemos como la palabra Pesaj es usada más sobre la celebración que sobre el mismo animal, como está escrito: no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta de Pesaj hasta la mañana. El libro de Lucas, en el capítulo 2 y versículo 41, dice: sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de Pesaj. Y más adelante vemos como la misma fiesta de los panes sin levadura, que empieza la noche del 15 de Nisan, toma el nombre del animal sacrificado, como está escrito en el mismo libro de Lucas, capítulo 22 y versículo 1. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada Pesaj. Y en Yohanan 2:23 está escrito: cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pesaj, muchos creyeron en su nombre a ver las señales que hacía. Pero en la gran mayoría de las veces que la palabra Pesaj aparece en las escrituras, hace referencia al mismo Cordero. Bendito sea el poderoso. Continuamos en el capítulo 12 y versículo 12. ¿Qué está escrito ahí? Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo soy Yahweh. Los primogénitos representan el resto del pueblo, como está escrito en el Salmo 136:10. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Capítulo 12 y versículo 15. Durante un periodo de 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo día, su alma será cortada de Israel. ¿Qué nos quiere decir eso a nosotros? No está permitido tener hametz.
Hametz es algo leudado en el momento de sacrificar el Pesaj, como está escrito en Éxodo, Shemot 34:25. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio, que es ¿qué? El cordero de Pesaj, con pan leudado. Ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta del Pesaj hasta la mañana. Y esto nos enseña que hay que eliminar todo Hametz durante la mañana del 14 de Nisan. De aquí surgió la ceremonia de buscar todo resto de levadura la noche del 14 de Nisan, la noche anterior al día 14. La idea es que no puede haber Hametz, no puede haber levadura a partir del mediodía del 14, cuando está permitido sacrificar el cordero. Y antes del mediodía tiene que estar eliminada toda la levadura de tu casa. Cuando dice, su alma será cortada de Israel, la gente dice, ay, es que me va a matar. Y entonces ve que pasan las cosas y dice, mira, no me mató, no estoy muerto. No, porque lo que pasa es que esto no se refiere a darle la pena de muerte, sino que su alma es cortada de su relación espiritual con el pueblo de Israel y con el Creador, como está escrito en Levíticos 22, capítulo 22, versículo 3. Esa alma será cortada de mi presencia. Entonces, la levadura simboliza varias cosas. Número 1, la levadura de los fariseos. ¿Qué es la levadura de los fariseos? La hipocresía, no vivir lo que se enseña, según Lucas capítulo 12 y versículo 1. Número 2, la levadura de los fariseos y los saduceos, doctrinas falsas, según Matitiyá capítulo 16, versículo 11 al 12. Número 3, la levadura de Herodes. ¿Qué era la levadura de Herodes? Según Marcos 8:15 y Lucas 13:32. La soberbia y la astucia política. Y número 4, la levadura de malicia y de maldad. ¿Qué trae esto? La jactancia, el adulterio, la mentira. ¿Según qué? Primera de Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. En resumen, la levadura simboliza el pecado. La importancia que da la Torá para la eliminación de todas las sustancias leudadas y de la prohibición rígida de no comer esta sustancia nos enseña varias cosas. Número 1, el pecado fue eliminado con la muerte del Cordero de Yahweh. Número 2, para ser parte de la redención final, hay que trabajar meticulosamente para eliminar todo pecado en la vida personal, en la casa, nuestra casa. Y número 3, Yahshua es el pan, el lejen sin levadura, sin pecado, que he ofrecido a todo israelita para que lo reciba personalmente y así sea parte de la redención. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Capítulo 12, versículo 16. Y en el primer día tendréis una Kadosh convocación y otra Kadosh convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ello, excepto lo que cada uno deba de comer. Solo esto podréis hacer. O sea, que durante la semana de la fiesta de los panes sin levadura, en hebreo Hag HaMatzot, hay 2 días festivos. Hay 2 Shabbat. El primer día y el séptimo día, o sea, los días 15 y 21 del mes. Y en cada uno de estos días hay que hacer una convocación de Kadushá, una Mikra Kodesh. ¿A diferencia de qué? A diferencia del Shabbat semanal. Y en estos Shabbat está permitido cocinar lo que se va a comer durante el día. Y a este Shabbat se le llama ¿qué? Shabbat Shabbatón. No importa que caiga lunes, martes, miércoles, ese día cuenta como un día de Shabbat. Shabbat Shabbatón. Continuamos en el capítulo 12 y versículo 17. Dice: guardaréis el pan ácimo, porque en ese mismo día saqué yo vuestros ejércitos de la tierra de Egipto.
Por tanto, guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Miren lo que dice, por todas las generaciones y como una ordenanza perpetua. Las generaciones han pasado, las generaciones no han pasado, o sea que continúa vigente. Entonces, según Rashi, se refiere que hay que guardar los panes ácimos para que no fermenten y guardar el día para no hacer labores. El proceso de fermentación en el pan representa el pecado. Y el pecado está simbolizado por la esclavitud en Egipto. La salida de Egipto, que ocurrió justo después del sacrificio del Cordero de Pesaj, está relacionada con el pan sin levadura. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que la muerte del Mashiach produce libertad de la esclavitud del pecado y que el sacrificio del Cordero es la condición para poder celebrar la fiesta de la libertad. Y si una persona no se apropia de la muerte del Mashiach, no será liberada de la esclavitud del pecado y mucho menos de la muerte. Toda honra a nuestro Abba Kadosh. En el capítulo 12 y versículo 19 dice: por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa alma será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. El extranjero en hebreo es ger. Y se refiere aquí al que ha hecho conversión circuncidándose para ser parte de la congregación de Israel, según que Levíticos capítulos 24 al 16, números 15, 13 al 16. Capítulo 12, 20. No comeréis nada leudado en todo lugar donde habitéis, comeréis panes sin levadura. Este mandamiento no está limitado solamente a la tierra de Israel. ¿Es a dónde? Todo el mundo, donde quiera que habitéis, como dice el texto. En el capítulo 12, 26 dice: y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? En la Torá aparecen 4 tipos de hijos en relación con Pesaj. Y pongamos atención a esto aquí. Y este es el primero. Este es llamado malo. ¿Por qué? Porque no se identifica con sus padres y su pueblo al decir vosotros. Debería haber dicho nosotros. Y los otros 3 son los siguientes: el que no sabe preguntar, que no dice nada, según Éxodo 13, 8. El otro, tercero, el ignorante, que dice, ¿qué es esto? Eso está en Éxodo capítulo 13 y versículo 14. Y el cuarto, que es el sabio, que dice, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que Hashem nuestro Elohim os ha mandado? Según Devarim capítulo 6 y versículo 20. Y a cada uno de estos 4 hay que enseñar en la cena de Pesaj según la capacidad de cada uno. Usted está obligado a enseñarles. Continuamos en el capítulo 12 y versículo 30. Se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Todos los primogénitos que habían en la tierra de Egipto fueron heridos, según el 12:12, no solamente de los egipcios. La única manera de ser liberado de esta plaga era unirse con el pueblo de Israel y creer en la sangre del Cordero. En todas las casas que había algún muerto, todas las casas. Y según Rashi implica también que el más importante en cada casa fue considerado como primogénito, aunque no había nacido primero, según el Salmo 89, 27. Capítulo 12 y versículo 38. Les digo que esta parashá es súper extensa e interesante. Subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganado. Según entiendo, esta multitud que se había unido al pueblo de Israel se había circuncidado junto con ellos para poder comer el Pesaj
y ser parte de la redención, según el capítulo 12, 48 al 51. Pero ¿sabe qué también? Esta mitad de gente que subieron con los israelitas también iban a hacerle piedra de tropiezo. Ellos salieron, pero mire cómo el enemigo trabaja, en qué forma trabaja. Ellos iban a salir, ellos decidieron irse, pero en el camino, ¿qué pasó? Iban murmurando, iban hablando, iban inyectando el veneno, iban, ¿verdad? Para que ellos comenzaran a ¿qué? A quejarse, a preguntar, a decir, allá estábamos mejor, que para qué nos fuimos, que debemos regresar, que vamos a buscar un líder, que este moche no es, que aquello. Oiga, tantas cosas que este pueblo vio. El ser humano, por eso es que Yeshua dijo, mire las palabras de Yeshua, porque esta gente vieron milagros, vieron con sus ojos, vieron los milagros que Yahweh hizo. Pero ¿qué dijo Yeshua? Yeshua, sabiéndose la Torah, porque él es la Torah viviente, dijo, este pueblo no tendrá milagros de vista. Si no, íbamos a tener milagros ¿de qué? Por emuná, por fe, por confianza, pero de vista no lo iban a ver. Ay, sí, pues yo sí he visto milagros de vista, porque yo llego a Plaza del Norte, llego allí al parque y yo digo, yo quiero un parking, inmediatamente sale uno y ahí yo entro. Eso es un milagro. Claro, por supuesto, hay prioridades que Abacadosh te da. Pero ¿qué dijo él? Que no iba a haber milagros por vista. Si tú tienes fe, dice la Torah, como un grano de mostaza, y tú tienes un problema, y tú le dices a ese problema, muévete, quítate, se va a mover y se va a quitar. Claro, pero no vengas a decir, no, pues que es que yo quiero que aquel se muera. Mira, que aquel se muera, no. Primero te mueres tú, que se muera aquel. Porque la Escritura nos dice a nosotros que cuando usted pida por su enemigo, también usted tiene que pedir ¿qué? Con misericordia. Y entonces cuando veas que tu hermano está en situación de juicio, no te rías, no te burles, no te goces. ¿Sabes por qué? Porque Abba dice, porque puedo quitar de él el juicio y ponerlo sobre ti. ¿Por qué? Por malvado. En el capítulo 13 y versículo 2 dice, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Esto se escribió por dos motivos. Cuando el poderoso mató a todos los primogénitos que habían en la tierra de Egipto, salvó a los primogénitos de Israel por medio de la sangre del cordero. Ellos estaban destinados a morir, pero toda rama Yahweh, pero muchas gracias al poderoso, que al precio de rescate, la sangre del cordero, fueron redimidos de esa muerte. Por esta razón, Yahweh los consagró de una manera especial para sí. Entonces, esto incluye hombres y animales. En segundo lugar, es una alusión profética hacia el Mashiach Yeshua, que fue hijo primogénito de Miriam, su madre, y por lo tanto pertenecía al poderoso de una manera especial. Los primogénitos fueron destinados a ser Coanim, pero por el pecado del becerro de oro, ese derecho fue pasado ¿a quiénes? A los levitas. Según Números, capítulo 3, versículos 12, 41, 45, capítulo 8, versículo 16 y versículo 18. Continuamos en el capítulo 13 y versículo 8 y dice, y lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo, esto es con motivo de lo que Yahweh hizo por mí cuando salí de Egipto. El padre de familia tiene la obligación de hacer un relato de la salida de Egipto en la noche de la celebración de Pesach. Y este relato es llamado la Agadá. Cuando nosotros celebramos Pesach, lo recitamos en la fiesta de Pesach, que está muy pronto ya.
Ya la fiesta de Pesaj está ahí al ladito. Ahí en abril. Entonces, en el capítulo 3 y versículo 9 dice: y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la Torá de Yahweh esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. Los 4 textos, miren lo que le digo: Éxodo, capítulo 13, versículo 1 al 10, 11 al 16, Devarim 6, 4 al 9 y 11, 13 al 21. Son los que se llevan en los tefilín, que se colocan sobre la mano y en la cabeza durante la oración matutina. La salida de Egipto debe ser algo que se recuerde cada día, y hay que llevar esta obra redentora en la mano y entre los ojos. Debe ser parte de nuestras obras y debe ser la base de nuestra visión. Shabbat Shalom.